Buenas, mi nombre es León Hernández, soy profesor investigador del Instituto de Investigación de la Información y la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. Este es para Poliscopio y vamos a hablar de periodismo de transición. El periodismo de transición no es muy diferente al periodismo habitual, pero más que nunca el periodista debe actuar como un perro guardián de la democracia. Y cuando nos referimos a un perro guardián de la democracia, tenemos que entender que en una transición puede que esa democracia esté incipiente, no instituida y que el sistema todavía no dé visos de una verdadera democracia. Es ahí cuando tiene que morder aquello que ataque los principales derechos civiles de la población. Es decir, tiene que procurar que haya pluralidad de voces en los medios, que haya capacidad para decir, que haya capacidad del público para informarse, que haya libre flujo de las ideas, que haya posibilidad de que los periodistas no sean perseguidos por lo que publiquen, que haya posibilidad de que ningún actor social sea perseguido por aquello que exprese libremente sus redes sociales o en medios de comunicación. Difícil, sí, es una tarea difícil, pero se trata precisamente de eso, tratar de defender la posibilidad de que hacia allá avancemos. Ser periodista en un proceso de transición implica seguir siendo crítico, no ser complaciente, no dar nada por hecho, entender que en toda transformación habrá factores que permitan y peleen por mantener el statu quo de lo aún vigente. En ese caso, ser crítico implica entender que hay que alertar en aquello o sobre aquello que no haya sido cumplido aún como parte de una transición política pacífica. Ser periodista en un proceso de transición implica un nivel de responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque puede ser que haya ciertos atisbos de libertad de expresión, pero no debe entenderse que ese momento de libertad de expresión es para el libertinaje de la expresión, para una expresión que más bien polarice, radicalice, genere confrontación política. Lo que hay que buscar es que esa ventana de expresión sea debidamente utilizada para informar de la manera más responsable posible. Y esto no significa autocensurarse, significa autorregularse, es decir, significa tener capacidad para evitar incurrir en cualquier fallo en nuestro ejercicio. Es decir, tiene que seguirse aplicando el principio de presunción de inocencia, por ejemplo, tiene que seguirse aplicando el respeto y la confidencialidad de la fuente. Si una fuente le pide a usted no revelar la fuente por razones de protección, usted no debe revelarla, menospreciando el momento de riesgo que está viviendo esa fuente todavía. Ser periodista en un proceso de transición significa evitar el oscurantismo, significa pelear y defender el derecho de la sociedad a saber lo que está pasando. Es decir, no puede usted aceptar normalizar el secretismo, no puede usted aceptar que se normalice el silencio sobre algunos temas. Si todavía es pertinente la libertad de algunas personas, si todavía es pertinente la crisis económica, seguir abordando el tema de la pobreza, aunque haya previsiones optimistas en materia económica. Esto es parte de evitar el camino de la complacencia. Esto es parte de evitar que algunos temas se normalicen en el silencio, en el secretismo de los estados. Esto es parte fundamental de lo que quiero dejarles sobre el proceso de transición. No es más, pues, que seguir haciendo periodismo con las mismas normas que nuestros códigos de ética lo promueven, con nuestros mismos principios deontológicos, pero aún con mucha más firmeza, porque debe haber aún más pluralidad, debe haber aún más respeto por los valores democráticos y debe haber aún pero mucha responsabilidad, sobre todo si usted quiere que se defienda la posibilidad que no se ha abierto aún de una libertad de expresión plena, de un sistema de medios fluido que permita que todas las voces tengan capacidad de expresión. Ser interlocutor incluso muy fervientemente en aquello que aún no tiene voz, en aquello que aún significa inconformidad, en aquello que aún significa disfunción para un sistema democrático pleno. Eso es ser periodista en un proceso de transición. Capítulo especial, la desinformación en estos procesos de transición. Precisamente la transición requiere especial cuidado de la desinformación. Y allí ese perro guardián que es el periodista es el mejor capacitado para lograr alertar a la ciudadanía sobre estas campañas desinformativas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca una campaña de desinformación? Por lo general generar radicalización, polarización, entorpecer la creencia de que las cosas avanzan o por el contrario, dar demasiada importancia a algunos cambios que todavía han dejado otros atrás.
Resulta que esas campañas de desinformación están al giorno en la Venezuela actual y en algunos otros países también. Pero nuestro proceso de transición aplica un principio fundamental, el sentido humano a la hora de hacer frente a esto. El periodista debe ser referente del ciudadano. El ciudadano debe tomar la versión humana de lo que está pasando. Evitar un poco aquellos algoritmos que satisfacen su sistema de creencias. Por favor, la recomendación es que el periodista también alerte de estas campañas desinformativas. En tiempos recientes se ha visto cualquier cantidad de campañas que han puesto en la cárcel a fulanos de tales, que han evacuado a fulanos espacios, que han sido de alguna manera eh, eh, puestos en alerta algunos cambios inminentes bajo la excusa de que son urgentes. Sí, algunos de estos cambios pueden ser urgentes, pero no han ocurrido aún. No forcemos la barda de las expectativas porque la gente se puede estrellar contra las expectativas y puede dejar de creer que la transición avanza. Es parte de no especular y es parte de que el periodista informe sobre la base de hechos. Y también un hecho importante en lo comunicacional es establecer información sobre estas campañas de desinformación, porque previene que se viralicen. Hay una cosa, si un público está con un espacio restringido en materia de libertad de expresión y recibe un contenido desinformativo, puede penetrar en su sistema de creencias y lo puede viralizar hasta por accidente, pensando que así alerta en los sabrosos y con saberes por si acaso que hay en nuestra población venezolana en este momento. Es ahí cuando el periodista debe, por ejemplo, hacer notas sobre desmentidos. ¿Cómo comienza un desmentido? Sencillamente colocando la información falseada o el contenido falseado y luego mostrando las evidencias de que esto no ha ocurrido o cuál es la media verdad presente en la media mentira, que es una de las estrategias más comunes de los contenidos desinformantes. Pero hacerlo no es fácil, hacerlo forma parte de nuestro argot. Hay que verificar con las fuentes directas, hay que validar con los sistemas de representación de algunos organismos, sus redes sociales oficiales, hay que hacer muchas llamadas telefónicas, hay que patear la calle, hay que ir al sitio. No olvidar que eso forma parte de nuestra labor. No nos quedemos solo en el teclado. Hay que buscar la fuente directa, ir al experto, ir al comentarista adecuado, al que tenga los mejores rangos académicos en algunos casos, pero al que también sea vocero de organizaciones acreditadas por su gran labor en materia de derechos humanos, por ejemplo. Eso forma parte de lo que estamos viviendo y eso forma parte de nuestras preocupaciones actuales. La comunicación tiene que ser responsable, especialmente en un periodista en un momento de transición como el que vivimos. Muchísimas gracias por esta oportunidad.